Él Vive, programa de catequesis destinado a conocer más y mejor nuestra fe católica y hacer la vida en abundancia. Los martes de 18 a 19 en FM de las Américas 98.7. Conducido por Lina, Cristian y Miguel. Buenas tardes, acá estamos en este inicio del primer programa del ciclo que hemos llamado Él Vive. En honor a Cristo, ¿no? Nuestro Señor resucitado, sabemos que Él está vivo y presente, ¿no? En nuestras vidas. Estamos en tiempo pascual, así que estamos viviendo este clima tan lindo, ¿no? De resurrección. Estamos esperando que venga uno de nuestros hermanos en Cristo, Cristian, no ha llegado todavía, es el único que trabaja acá, nos vamos a presentar en un ratito, somos dos jubilados, pero nada, un poco comentar que esta propuesta es únicamente brindar un espacio de formación católica orientado a todos aquellos hermanos que pertenecen a nuestra iglesia y también a aquellos que no comparten nuestra fe, pero quieren conocer qué profesamos y qué vivimos, ¿no? Sabemos que hoy estamos transitando en la vida de la iglesia por una cuestión un poco complicada, ¿no? Mucha gente tiene dudas de su fe, no conoce mucho su fe. También tenemos que decirlo, ¿no? A veces no se enseña en plenitud la fe. Hay cuestión. Acá llegó Cristian, vamos a darle lugar a que entre. Hacemos una pequeña introducción. Buenas tardes. Se apagó Perdón, no, es el primer programa, así que sepan disculpar los nervios y las macanas. Acá tenemos una, ¿cómo se llama? Tablet prendida para filmar. Les avisamos que si cuando nos vean que Cristian no se peinó, así que está despeinado, ahí se está peinando. Bueno, decíamos, sobre todo sabemos que en nuestra iglesia por ahí tenemos algunas cuestiones que habría que resolver, ¿no? Como por ejemplo la falta de formación o la mala formación que a veces se brinda, ¿no? Hoy hay una corriente un poco liberal que, por ahí enseña cosas que no son las correctas, ¿no? Por ejemplo, a veces no se habla de los novísimos, de cielo, infierno, purgatorio, ¿no? Del juicio final, del demonio. Yo me acuerdo de una historia cortita, ¿no? Estaba en otra parroquia que como catequista de padres, como decía, hablábamos del demonio, y vino el sacerdote y me dijo, no hablen del demonio que la gente se asusta. Bueno, dijimos, no, mira, vamos a seguir hablando porque es parte de nuestra doctrina, de nuestra fe. Bueno, esta es un poco la propuesta, ¿no? Intentar brindar una formación humilde. Acá somos 3 laicos, no somos teólogos, nos dedicamos a estudiar y a conocer un poco nuestra fe en profundidad, pero sobre todo que esta catequesis tenga un fundamento bíblico, ¿sí? También fundado en el Catecismo de la Iglesia, el CATIC, y bueno, también en lo que es la patrística, los padres de la Iglesia. Bueno, esta es un poco nuestra propuesta. Hay una frase muy linda de San Jerónimo. San Jerónimo fue quien tradujo la Vulgata, la primera Biblia, en idioma vulgar, en el 382, hace mucho de esto, ¿no? 382, por ahí. La Biblia justamente en latín, para el vulgo, para el pueblo, y San Jerónimo decía que desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Creemos también que si uno no conoce aquello que Cristo enseñó a sus apóstoles y que dejó en custodia a la Iglesia, por ende tampoco conocemos mucho lo que la Iglesia está enseñando o quiere enseñar, ¿no? Bueno, esto es un poco una pequeña presentación, ¿sí? El programa va a salir todos los martes, Dios mediante. Pedimos sus oraciones de 18 a 19 horas, de 6 a 7 de la tarde. Y antes de comenzar vamos a agradecer primero al Señor nuestro Dios por este proyecto tan lindo que hace años que venía resonando en el corazón nuestro y que se puede concretar hoy. A nuestra familia, yo agradezco a mi señora que me banca con toda esta locura de la catequesis, a un hermano de comunidad que no quiere que digamos el nombre, que siempre con mucha generosidad nos ayuda desde lo económico. Tocamos varias puertas, algunas se cerraron, otras no nos respondieron, y este hombre, esta persona, este hermano de comunidad, enseguida me dijo que sí, confió en nosotros y apostó en nosotros, así que bueno, por él pido al Señor su bendición y protección. Y bueno, y a Luis que nos abrió las puertas con tanta generosidad de esta radio. Como hoy, yo cuando venía para acá pensaba, ¿no?
que es difícil arrancar porque no somos del palo, no somos de la radio, ¿no? Pero bueno, intentaremos hacer las cosas mejor posible con la ayuda del Señor. Y ahora vamos a presentarnos brevemente. Bueno, yo soy Lina Securo, estoy casada con Guillermo y tengo 2 hijas, Araceli y Manuela. Yo soy Cristian, estoy casado con Rosalía ya hace muchos años y tengo 5 hijos, digamos, muy hermosos y ya están grandes, ya me están dejando, digamos. Vos, soy Miguel, estoy casado con Silvia, también hace más años que Cristian todavía, soy más viejo, y 2 hijos, Estefano y Alessio. Y Estefano nos ayudó un poquito porque él está en el palo con algunas cuestiones, por ejemplo, el spot se llama. Sí, spot publicitario lo hizo él. Tiene voz de locutor, no como la voz mía que no me acompaña demasiado. Bueno, y ahora sí vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, es una propuesta, dijimos, catequética, ¿no? Intentamos compartir temas doctrinales y que hacen a nuestra fe, a la plenitud de nuestra fe. Y el primero nos pareció el tema fundamental, sin el cual no podíamos continuar con los demás contenidos, era el tema de la iglesia, ¿no? Es un tema no tan sencillo. Muchos católicos por ahí no conocen mucho historia de la iglesia. Bueno, si Cristo, nuestro Señor, instituye una sola iglesia, o un montón, como hay ahora, si dejó autoridades en ella. Recién hablamos con Luis también, antes del programa, las cosas que pasan en la iglesia, sí, la iglesia está formada por hombres, ¿no? Si bien la cabeza es Cristo, está formada por hombres, y los hombres hacemos macanas, por supuesto que sí, pero bueno, Cristo confía en nosotros a pesar de eso. Si a esa iglesia Cristo le dejó autoridades con una continuidad en el tiempo, lo que llamamos sucesión apostólica, si la iglesia de Cristo es visible o invisible, ¿no? Porque también eso es importante saberlo. ¿Qué características tiene esa iglesia, no? Tuvo antes y tiene ahora, son las mismas, cambiaron, hubo un desarrollo teológico en esto. Bueno, de todo esto vamos a ir o intentar ir hablando hoy, ¿sí? Y les pido acá a los hermanos, mis hermanos y amigos que vayan echando también. Y cuando quieran interrumpan. Y si me equivoco en algo, me pegan un coscorrón por la cabeza. Bien. Bueno, con estas premisas un poco que creemos son fundamentales, ¿no? Entender que la iglesia sí fue instituida por Cristo, ¿no? Y esa iglesia debe tener autoridades legítimas dejadas por él, ¿no? A su vez, como decíamos, tiene que haber una continuidad en el tiempo. Esa iglesia tiene que haber recibido de Cristo el encargo de enseñar lo que es la sana doctrina, ¿no? Y esa doctrina haber sido preservada de error. Esta es una premisa importante, porque sin esto, si Cristo no dejó una iglesia, esa iglesia no fue preservada de error, no tuvo autoridad, etcétera, todo se viene abajo. No hay, entonces vale lo mismo creer una cosa que la otra, y entonces no tendría sentido nada. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, perfecto. Gracias. Ya nos animaremos. Bien. Bueno, hoy me dejaban a mí solo, pero la próxima sí o sí entre los tres, porque, bueno, por cuestiones Lina, por cuestiones de, bueno, se fue a un retiro, mira alcahuete, se voy a contar, fue a un retiro y llegó hoy, Cristian por cuestiones laborales, acá somos 2 jubilados y el único que trabaja laburante. Exacto, el único que labura es Cristian acá, pero bueno. Bien, seguimos. Sí, yo me voy siguiendo un poquito con el machete. Tengo, sí. Que si querés leo la... Sí, me hago una previa y ahí vamos a la lectura. Un poquito para hacer justamente una previa del tema, ¿no? Iglesia primitiva, iglesia que, bueno, instituye Cristo, sí, que al principio eran poquititos, que podemos ir viendo un poco con citas bíblicas fundamentando todo esto. Esta iglesia primitiva fue perseguida. La primera persecución se produjo por allá por el año 40 y algo, en Jerusalén, ¿sí?
los cristianos son, bueno, perseguidos por los judíos, se produce lo que se llama la diáspora, se desparraman por todos lados. En ese momento el rey Herodes Agripa, decapita a Santiago, el apóstol Santiago, ¿sí? ¿Por qué comentamos esto, no? Porque esta iglesia primitiva tenía autoridades, que no solamente tenían la jurisdicción o eran, por así decir, disciplinares, también tenían la autoridad para enseñar, ¿sí? Y esta iglesia creía lo mismo, sí, creía lo mismo. A ver, por ejemplo, o pongo como ejemplo a San Ignacio de Antioquía, que fue un obispo, ¿sí? Obispo de Antioquía, lo que es Turquía actualmente. San Ignacio fue el tercer obispo, sí, de esa localidad, de ese lugar, sí, el primero fue Juan, y bueno, y él lo sucede como tercer obispo, ¿no? Fue, de alguna forma, sí, fue discípulo de Juan, de San Juan, Juan Apóstol, y él fue martirizado, puesto prisionero por Roma, digamos así, lo llevan hacia el Coliseo Romano, donde iba a morir mártir, iba a ser comido por los leones, y así fue. Y durante el viaje escribe 7 cartas muy lindas, cartas que les aconsejamos leanlas. Están en internet, hay 2 versiones, la corta y la larga. Perdón, la corta es la que fue escrita por él, la larga, bueno, tiene adicciones, pero está en internet, son muy lindas. Y esas cartas hablan de una sola iglesia, una iglesia que está dirigida por un obispo, que tiene presbítero, que tiene diáconos, ¿sí? Y si esto le suena muy a la iglesia actual, bienvenido sea, bendito sea Dios, ¿no? Porque es de eso lo que habla San Ignacio. San Ignacio es el primero que le dice a la iglesia, o la llama iglesia católica. Pero esta catolicidad no era solamente por una cuestión de universalidad, que estaba en todos lados, que se estaba yendo para todos lados como debería ser, porque así Cristo lo dijo, ¿no? Sino también, y sobre todo, porque esta catolicidad apuntaba a la unidad doctrinal. Creían todos lo mismo, no creían en una cosa, otra cosa, creían todos lo mismo, a pesar de que había un desarrollo teológico que se fue dando en el tiempo, pero creían todos lo mismo, ¿sí? Esto tengámoslo en cuenta para justamente el desarrollo del tema que vamos a ir haciendo, ¿no? Otro mártir de la iglesia, obispo, Policarpo de Esmirna, también discípulo de Juan, ¿sí? Dicen que Pedro y Pablo le dieron el obispado, ¿sí? Como es Policarpo, también murió mártir, lo quemaron en una parrilla grande, ¿sí? Mártir por la fe, ¿no? Esta gente tenía una autoridad en la iglesia, ¿sí? Esa autoridad, como dijimos, no era solamente disciplinar, sino también doctrinal. Por ahí se habla de que, claro, pero en el siglo IV Constantino paganizó la iglesia, es un error gravísimo, y es desconocimiento de nuestra historia de la iglesia, ¿sí? Ya hoy, quienes no son católicos pero saben del tema, no ponen como premisa esto. Sabemos que Constantino, por ejemplo, lo único que hizo fue dar libertad de culto en el año 313, el edicto de Milán. Sí, la iglesia fue perseguida por Nerón, por Decio, bueno, Diocleciano, creo que hasta el 313 persiguió a la iglesia, o hasta un poquito antes, 307 creo. Y esa persecución fue terrible, fue la más sanguinaria, ¿no? Más sangrienta. Justamente Constantino lo que hace a través del edicto de Milán es la libertad de culto, poner a la iglesia o a la fe cristiana al nivel de la religión pagana, ¿sí? Pero Constantino nunca fue cristiano. Durante ese tiempo, esos años, se desarrolla toda la herejía arriana, bueno, otro día hablaremos de esto, y Constantino se hace bautizar por un obispo arriano que se llama Eusebio de Nicodemia, muy cercano a él, muy cercano al Palacio Real, ¿sí? Pero no se bautiza como cristiano y menos como católico. Esto para saber que hay cuestiones que se cuentan de la historia de la iglesia que no son verdad, ¿sí? Bien, esto más anecdótico, pero vamos a entrar en tema, ¿sí? Y vamos entonces a pasajes bíblicos para ir dando pie al tema de la iglesia, ¿no? Hay 2 pasajes que, bueno, tomamos un poquito como referencia, que son 1 Pedro 3:15, si acá alguien la tenés. Sí. Por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Y esto vamos a reforzarlo con 1 Timoteo 3:15. 3:15, se repite, ¿no? Hay que jugar al 3:15 porque es 1 Timoteo 3:15, no sé si la tiene Lina o Cristian. Ahí la tiene Lina. Acá está. Vale, Cristian. 3:15. 1 Timoteo 3:15. Por si me atraso, así sabrás cómo comparte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia de Dios, viven columna y fundamento de la verdad. Sí, vamos a hacer una pequeña aclaración. ¿Cómo comportarte en la casa de Dios? Que es la casa de Dios vivo, columna y valor de verdad, ¿no? Sí. Sí. Y eso usa lentes, ¿eh? Sí. Bueno, son los nervios previos que tenemos nosotros, los nervios previos de este primer programa. Entonces, Pedro habla muy claro de tenemos que saber dar razón en nuestra esperanza, de nuestra fe, de eso que creemos y vivimos, ¿no? Y acá también temita muy que no es para hoy, pero bueno, esto de no disociar la vida, ¿no? Que vaya nuestra fe por un lado y nuestra vida por otro, y pasa mucho en nuestra, bueno, en todos lados, en la fe católica pasa. Pero saber dar razones de nuestra esperanza, ¿sí? Y Pablo todavía dice algo mucho más fuerte: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, nosotros sabemos que la verdad revelada por Dios, esa verdad que Dios revela, ¿sí? Esa verdad está, digamos así, contenida en lo que es la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, ¿sí? Y esto constituye el depósito de la fe. A ver, para hacerlo más fácil, ¿no? Dios se revela al hombre, ¿sí? Dios se revela a través de, bueno, toda su palabra escrita, pero recordemos que la Biblia no existió hasta el año 382, ¿sí? Gracias a San Dámaso, Papa de la Iglesia Católica, a San Jerónimo, bueno, etc. Entonces, primero fue la tradición, la Sagrada Tradición. Los apóstoles enseñaban por tradición, ¿sí? Transmitían lo que Cristo les había enseñado, ¿sí? Esa tradición luego se fue escribiendo, ¿sí? Pero no todo quedó escrito. El apóstol San Juan, al final del Evangelio, dice eso, no todo lo que Jesús hizo quedó escrito porque bueno, no alcanzarían todos los libros del mundo, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Todo eso quedó condensado en el depósito de la fe. Eso constituye el depósito de la fe. Ahora, pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo sabemos que estas doctrinas, ¿sí? Que estas verdades doctrinales están libres de error, no tienen ningún error, ¿sí? Bueno, y acá viene el tema, entonces ya nos metemos de lleno en la cuestión de la iglesia, ¿no? Tiene que haber como condición, ¿no? Fundamental, una autoridad externa, por ejemplo, a la Biblia, externa, ¿sí? A la tradición, dejada por Dios, dejada por Cristo, ¿sí? Que tenga la misión de custodiar, de enseñar y de defender la sana doctrina, ¿sí? Y esto tiene que ser de manera infalible. Me ha complicado el tema, pero es sencillo. Si Cristo nos dejó una autoridad externa y esa autoridad no tiene la potestad, primero de custodiar, de cuidar, ¿sí? De enseñar y de defender la sana doctrina, y esto de manera inerrante, infalible, y estamos complicados, ¿sí? Porque de lo contrario, todo lo que enseñó y enseña la Iglesia desde hace 2000 años podría no ser verdad, o estar equivocada la Iglesia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que Cristo instituye una Iglesia, una sola. Sí, ahora vamos a ir a textos bíblicos donde vamos a apoyarnos, ¿sí? Pero Cristo instituye una sola Iglesia y es visible, no es invisible, es visible, ¿sí? Después, por supuesto, que la Iglesia tendrá esta doble connotación, visible e invisible, ¿sí? Hablaremos más adelante, seguramente el martes que viene, o bien no, pero esta Iglesia tuvo autoridades visibles, ¿sí? Bueno, el Señor estuvo 33 años caminando sobre la tierra, ¿sí? Se lo pudo tocar, pudieron compartir los apóstoles con él. Cuando el Señor se va, deja autoridades, ¿sí? Entonces es visible. En esa Iglesia visible hay autoridades legítimas, ¿sí? No cualquiera enseñaba, no cualquiera decidía. Podemos ir, no es para ahora, pero podríamos ir al primer concilio en Jerusalén, creo que es Hechos 17, si no me equivoco, después lo buscaremos, donde se produce un conflicto, sí, justamente doctrinal, si se quiere,
y también disciplinar. Y bueno, son las autoridades legítimas, Pedro, los apóstoles, ellos y el Espíritu Santo deciden, bueno, lo que se tiene que hacer. Por eso decimos que la iglesia, claro que fue visible y sigue siendo visible, ¿sí? Esto un poco en contraposición a nuestros hermanos que no son católicos, que dicen lo contrario, ¿no? Entonces, esa iglesia tiene autoridades legítimas, las tiene, claro que sí. A esas autoridades Jesús le confía el depósito de la fe. Y esa iglesia recibe de Cristo, como antes dijimos, la orden de custodiar la sana doctrina y defenderla sobre todo de las herejías. En primeros tiempos de iglesia hubo muchas herejías: gnosticismo, docetismo, los nestorianos, arrianismo, que fue y duró muchos siglos, ¿sí? Porque no terminó ahí con el concilio de Nicea 325, no, continuó, y todavía hay arrianos todavía. Tenemos es un movimiento religioso que no cree en la divinidad de Cristo, y hoy podemos verlo caminando las dos, generalmente tocando timbre. Muy buena gente, claro que son buena gente, pero bueno, doctrinalmente tienen errores muy gruesos, ¿no? Ellos enseñan que Cristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios. Bueno, lo de Arrio lo dejamos para después y da el tiempo. ¿Cómo vamos? Bien, me dicen que sí los dos, que me están, no sé si me dicen para quedar bien o es... No, bueno, lo conversado. Nos falta el mate acá. Bien. Si hacemos una mirada un poco retrospectiva para atrás al Antiguo Testamento, vemos que Yahvé Dios después que crea, ¿sí? Que crea el mundo, bueno, podemos pasar por Noé, vamos a dejarlo a Noé, del arca y con el diluvio, pero Dios elige a algunas personas determinadas para funciones determinadas, que son los patriarcas. El primero es Abraham. A Abraham él le cambia el nombre, de Abraham, cortito, a Abraham, ¿sí? Que significa padre de la multitud. Por ejemplo, después viene Jacob, ¿sí? Bueno, Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Hijo de Isaac justamente. De Jacob, bueno, ahí provienen las 12 tribus, ¿no? Son 12 hijos de Jacob, ¿sí? Y de ahí, de ese pueblo elegido, van a ser el Salvador, que es el Señor Cristo, ¿no? Jesucristo. Y este pueblo se reúne en asambleas litúrgicas, ¿sí? Muchas veces en el Antiguo Testamento se hace mención a asambleas, ¿sí? Pero que no eran asambleas de gente que se autoconvocaba, que se juntaba para con un asadito, para charlar de... No. Eran asambleas litúrgicas, ¿sí? Como por ejemplo a los pies del Sinaí, como lo explica el libro del Éxodo, cuando baja Moisés con las tablas de la ley, ¿sí? Ese pueblo justamente estaba ahí reunido, ¿sí? Estaba en asamblea litúrgica, ¿sí? Después se mandaron una macana para el becerro de oro, pero estaban esperando que Moisés baje. Bueno, ese pueblo tenía autoridades que lo condujeron con los patriarcas, por ejemplo, ¿sí? Los jueces, los reyes. El pueblo después pide un rey, Saúl primer rey, David, Salomón, pues no importa. Pero también tenían otras autoridades. Los reyes eran autoridades en cuanto a la disciplina, en lo jurisdiccional, en cuanto al orden, pero había autoridades que tenían otra misión, ¿sí? Que estaban encargadas de enseñar la ley, la Torá. Los 5 libros del Antiguo Testamento constituyen la Torá, ¿sí? Y tenían que interpretarla y comunicarla como el Señor se había transmitido, ¿sí? No como ellos querían. Así que bueno, y estos fueron, por ejemplo, los profetas, fueron los levitas. Es un parate. Vamos a dejar al aire un teléfono, el mío o alguno, por si quieren mandar algún mensajito, saludos, no nos digan cosas feas, si quieren saludarnos, quieren decir que están rezando por nosotros para que no metamos la pata y bueno, vamos a dejar, no sé, ¿quieren que deje el mío? Bueno, 291 532 84 69. 291 532 8469, ¿sí? Por el momento hacemos una pequeña pausita, decimos a Luis que, todavía no, pero le decimos a Luis que ponga poca música y nos fijamos si hay algún mensaje para poner al aire. Ojalá que nuestra familia nos esté escuchando. Bien, seguro que algún hermano de la comunidad nos está escuchando. Bien, estábamos entonces en el pueblo elegido, ¿sí? Que también se reunía en asamblea. Pues la palabra iglesia significa eso, asamblea, o sea, asamblea de los convocados, ¿sí? Yahvé Dios, reunía al pueblo en asambleas litúrgicas, insisto en esto, litúrgicas. Bueno, acá nos podemos preguntar entonces, todo eso que se enseñaba también en el Antiguo Testamento,
¿estaba libre de error o podía estar equivocado? ¿Sí? Porque lo mismo, ¿no? Si pasó en el antiguo, puede pasar en el nuevo. Entonces lo que ahora enseñamos puede no ser verdad. La respuesta era la misma Biblia, ¿no? La misma escritura. ¿Sí? Era Dios mismo quien les decía a los patriarcas, a los profetas, lo que debían decir o enseñar, ¿no? Al pueblo. Ahí estaban las autoridades. Si definimos un poquito lo que es la palabra iglesia, ¿no? La palabra iglesia significa asamblea, ¿sí? Sí, por eso cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, no decimos vamos al edificio, a un edificio, vamos a reunirnos en asamblea, vamos a reunirnos con el pueblo de Dios, a encontrarnos. Eso es lo que decimos, lo que quiere decir vamos a la iglesia. Sí, lo que dicen es muy cierto, porque es muy fuerte, porque mucha gente piensa que nosotros le atribuimos el concepto de iglesia al templo o a la estructura. No, la iglesia es otra cosa. Por supuesto que también puedes dársela como acepción o como, sí, podemos decir que también, sí, pero no sobre todo, también la iglesia es el templo. Pero la iglesia es otra cosa. Esto que recién me explicaba Lina, ¿no? Tan lindo. Por ahí, en hebreo, la palabra que usaban los hebreos para designar a la iglesia o a la asamblea era cajal, ¿sí? Después, recordemos que el Antiguo Testamento se escribió totalmente en hebreo arameo, ¿sí? El Nuevo, ya no, en griego koiné, un griego más sencillo, ¿no? más del pueblo. Ya la palabra cambia a eclesia, de ahí deriva la palabra iglesia, ¿no? Lo que también significa lo mismo, asamblea, la asamblea de los convocados, ¿no? Bien, seguimos con esto, ¿no? En esa asamblea, ¿sí? Volvemos a decir lo mismo, había autoridades, ¿sí? No solo disciplinares, sino también con una función magisterial, de enseñanza, ¿sí? El maestro es el que enseña, ¿sí? Y el que enseña con cierta autoridad. Yo soy docente, sí, soy profe de educación física, bueno, me tuve que formar para ser docente, tuve que también estudiar materias pedagógicas, muchas, ¿sí? Y eso me capacitó o me autorizó a poder enseñar, porque no cualquiera puede enseñar, ¿no? Sobre todo cuando son conocimientos, bueno, a nivel educativo, ¿no? Formales. Pero esta asamblea también tenía un magisterio que enseñaba, así tanto la del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento. Lo contrario, si pensamos que no hay un magisterio, que cada uno puede aprender lo que quiere, esto nos lleva a una cuestión muy complicada y que está pasando hoy, lamentablemente, de hace unos cuantos siglos, ¿no? Donde cada uno interpreta la Biblia como le parece, la doctrina como le parece. Muchos dicen porque el Espíritu Santo me dijo y yo lo interpreto así, y acá corre mucho también lo que es el subjetivismo, ¿no? Que está muy de moda. Yo creo, yo pienso, pero esto nos lleva a un maremoto, a un mar de concepciones cristianas donde cada uno cree distinto al otro. Y el proyecto de Dios no es este. El proyecto de Dios es una sola iglesia, ¿sí? Una sola iglesia. Por eso, y ahora vamos a ir al Evangelio, justamente Cristo propone o instituye una sola iglesia. Bien. Da vuelta la hojita, espérenme un segundo. En este tema de las diferentes doctrinas, hay cuestiones que son bastante serias, ¿no? Porque si cada uno pudiese interpretar la Biblia como quiere, ¿no? Entonces caemos en esto de que hay gente que dice, por ejemplo, la salvación se pierde, y otros dicen, no, la salvación no se pierde. El bautismo es para salvación, otros dicen que no, o el bautismo es un sacramento, otros dicen que es una ordenanza, y son doctrinas fundamentales, no son doctrinas secundarias o disciplinares, son doctrinas, perdón, no hay doctrinas disciplinares, no son disciplinas, son doctrinas. Entonces cuando hablamos de doctrina, hablamos de verdades de fe, ¿sí? Diferente a dogmas, otro día hablaremos de la diferencia, pero tenemos que saber que no son secundarias, son fundamentales, ¿sí? Bueno, acá hay un pasaje del Evangelio que queremos tocar, que nos parece importante, que es Marcos 3, del 13 al 19, porque Cristo no se levantó un día y dijo, bueno, voy a formar una iglesia, voy a empezar. No, Cristo, que es un gran pedagogo,
como Dios verdadero y hombre también verdadero, Dios por esencia, Dios desde siempre, ¿sí? La misma naturaleza que el Padre y el Espíritu Santo, pero hombre por elección, ¿sí? Como Dios, Él nos enseña de una forma bastante pedagógica, ¿no? Entonces, lo primero que hace es esto que va a leer Lina ahora. Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12. Simón, al que le puso el sobrenombre de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué importante esto, porque Jesús, cuando va al monte y elige a sus 12 apóstoles, hay a uno a quien llama primero, a quien da la primacía, ¿sí? Que es a Pedro. Pedro es el primero que llama. Ahora vamos a ver pasajes bíblicos que van a fundamentar esto, pero Pedro también es aquel que habla primero en Pentecostés, ¿sí? Cuando piensa la gente que están borrachos, pues están hablando no en lenguas extrañas, no están hablando las mismas lenguas de aquellos que estaban ahí, que habían venido de otros lugares, ¿sí? A Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Sí, insisto con esto, no eran lenguas extrañas, no, hablaban lenguas, idiomas que muchos que estaban ahí entendían, ¿sí? Es Pedro el que comienza hablando. Es Pedro el que empieza también hablando en el Concilio de Jerusalén. Después habla Santiago, que era el obispo de Jerusalén, pero el primero que habla es Pedro, ¿sí? Esto vamos a fundamentarlo con un pasaje que ahora vamos a ir viendo muy despacio, porque esto nos tiene que dar la luz para entender si realmente Cristo funda una iglesia y si esa iglesia tiene autoridades, y por qué nosotros católicos decimos que sí y que esa autoridad está vigente de hace 2000 años, ¿sí? Bueno, vamos a leer ahora Mateo 16, del 18 al 19. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates sobre la tierra estará atado en el cielo, y lo que desates sobre la tierra estará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a hacer un contexto un poquito anterior, que no lo leímos, pero bueno. Cristo está con los apóstoles, con los 12, y les pregunta primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, dice uno que Jeremías, que Elías, que algunos de los profetas, y él les dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién piensan que soy yo? Y toma la palabra, nuevamente, es Pedro, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Creo que está bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá tenemos un punto importante. Si Pedro hace esta confesión de fe, de que Cristo es el Señor, Cristo es el Mesías, y esa certeza, por así decir, se la da el mismo Dios Padre, quiere decir que Pedro en ese momento está actuando de manera inerrante. Lo que él dice no puede tenerlos, porque el mismo Jesús lo certifica, ¿sí? Para que se entienda. Cuando hablamos nosotros de infalibilidad del Papa, en momentos determinados, en ocasiones, bueno, esto no es tema de ahora, pero acá tenemos un antecedente. Si el mismo Pedro está actuando de manera infalible, lo que él dice es así, porque Dios se lo comunicó, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Esta profesión de fe de Pedro no queda ahí, porque Cristo le cambia el nombre, ¿sí? De Simón a Pedro. No es que Cristo estaba
que se levantó ese día y dijo, che, le voy a cambiar el nombre a Simón porque tengo 2 Simones, cuando lo llamo vienen los 2, se me complica, entonces le voy a poner Pedro porque me pintó Pedro. No. Recordemos que, si bien en esto hay un poco de controversia, pero muchos eruditos, biblistas, dicen que el Evangelio de Mateo se escribió en arameo casi. Todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, como dijimos hoy, pero el Evangelio según San Mateo es muy posible que se haya escrito en arameo, ¿sí? No hay ningún texto primitivo, original, digamos así, todos son copias, por eso. Pero bueno, lo que sí sabemos es que Cristo hablaba arameo, no hablaba, podría hablar griego, seguramente que sí, porque es Dios, ¿sí? Pero con los apóstoles hablaba arameo. Entonces, en arameo, Pedro o piedra es Cefas, y Pedro es Cefas. Acá no hay ni piedrita, ni roca. La roca es Cristo, sí. Sí, la roca angular es Cristo. Pero Cristo deja una piedra, le cambia el nombre a Simón, le pone Cefas, ¿sí? Y esa Cefas es el mismo, es Pedro, ¿sí? Es Pedro. Entonces, acá tenemos un punto importante, ¿sí? Cristo le cambia el nombre a Pedro. ¿Pero por qué? Lo que hablábamos antes, como se lo cambió a Abraham, se lo cambió a Jacob, le puso Israel, ¿sí? Cada vez que Dios cambia el nombre de una persona es porque tiene una misión o un propósito salvífico, especial para esa persona, no es un propósito. Le cambié el nombre porque estaba, no, propósito salvífico, ¿sí? Entonces, ¿esto es importante? Sí. Como católicos tenemos que saber esto, ¿sí? Pero acá hay otra cosa muy importante. Después dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Vamos a quedarnos ahí un poquito. El poder de las llaves para un judío, acuérdense que Mateo le escribe a los judíos convertidos, a los israelitas judíos convertidos al cristianismo, ¿sí? Escribe a ellos sobre todo. Por eso lo que escribía para los judíos conversos era muy, muy, muy fácil de entender. Cuando hablaba del templo, de las fiestas litúrgicas, bueno, cuando habla de esto, de las llaves, era también muy, muy fácil de entender para los judíos, ¿no? Esto de las llaves lo podemos ver, lo podemos remontar al Antiguo Testamento, a Isaías 22, del 20-23, que va a leer Lina ahora. Y aquel día llamaré a mi servidor Eliaquim, hijo de Hilquías, lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense esto tan importante, ¿no? El mayordomo del reinado davídico era quien, en ausencia del rey, ¿sí? Tenía las llaves del palacio real, ¿sí? La casa real. No era cualquiera, ¿sí? Era como el primer ministro, ¿sí? Pero otra cosa muy importante, era sobre todo para el pueblo un padre. La palabra papa no tiene una acepción rara, son siglas que encierran algo misterioso. No, significa papá. El papa es un padre espiritual, ¿sí? ¿Que se puede equivocar? Sí, el papa puede pecar, pero no vale, es un hombre, peca como cualquiera de nosotros, ¿sí? Esto hay que entenderlo como católicos. La inerrancia no es sinónimo de impecabilidad, son dos cosas diferentes. Pero Cristo le deja a Pedro el poder de las llaves, ¿sí? Las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra viene después, dirá después, pero sobre todo esto, ¿no? Este poder que tenía también el mayordomo en el reino davídico. No se olviden que el reino davídico llega a su esplendor con Cristo, ¿no? Pues Cristo también es rey, Cristo es rey de reyes y señor de señores, bien. Y ahora viene el otro tema, ¿no? El tema de las llaves, pero antes, yo quisiera que leamos, si puede ser, o Cristian, no sé si la tiene, Juan 21, 15, 17, porque este poder de las llaves también significa pastorear, ¿sí? Significa no solo gobernar, pastorear. Dale.
Juan 21, 15 a 17. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es importante porque Cristo se va, pero no deja a la iglesia acéfala, no, en una anarquía, en un caos. Deja a alguien que lo va a reemplazar mientras él no esté. ¿Y hasta cuándo? Hasta que viene Constantino, en el siglo IV, hasta que viene, no. Promesa de Cristo que podemos leer hasta que él vuelva por segunda vez. Entonces, Pedro es a quien Cristo deja para que lo reemplace, ¿sí? Para que pastoree la iglesia. Y ahí esos son todos. Son aquellos que vivían la fe junto al Señor, a los apóstoles, y también a los apóstoles. Las ovejas, los corderos, son todos. Cristo Pedro es pastor de toda la iglesia, ¿sí? Pero claro, en esta tarea de pastorear, no está solo, ¿sí? La desarrolla, la desempeña junto con los apóstoles. Bien. Mateo 18, ¿te leo? Mateo 18. Dale. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor. Bien. Fíjense que siempre que leemos la palabra decimos palabra de Dios, porque no estamos leyendo el diario, estamos leyendo estamos leyendo la palabra de Dios. Entonces, por eso, nosotros como católicos decimos, te alabamos, Señor, respondemos eso. Bueno, pero acá está el otro tema, ¿no? El poder de atar y desatar. Así que esto también es muy importante que como católicos lo sepamos, ¿sí? Porque a veces no sabemos dar, como decía Pedro, razones de nuestra fe, de nuestra esperanza. No sabemos cómo responder. Y es triste cuando una persona no sabe responder o dar razones de su fe, ¿no? De lo que vive. Bien, yo para no perderme, lo voy a leer, ¿sí? Esto del poder de atar y desatar también significaba en la tradición judía, sobre todo, autoridad para interpretar la ley y aplicarla a nuevas situaciones. Primero, entonces, ellos tenían, o sea, Pedro y los apóstoles, esta autoridad para interpretar la ley, ¿sí? Interpretar lo que Cristo les había dejado como doctrina, ¿sí? Que acuérdense que era todo oral, hasta ahí no había nada escrito. Y también, ¿sí? Esto de atar y desatar significa el poder de excomulgar o aceptar en la comunidad, ¿sí? Insisto, esto era muy común para la tradición judía, ¿sí? Ellos lo entendían bien, sabían bien de qué se estaba hablando, ¿no? Creían que esa autoridad tenía respaldo divino, ¿sí? Cristo deja a Pedro y a los apóstoles la misión de enseñar la sana doctrina, libre de error, y esa misión se continúa en aquellos a quienes ellos imponían las manos. Vamos de vuelta con esto, ¿sí? Cristo entonces les da la misión de enseñar la sana doctrina libre de error. Esto es muy importante, ¿sí? Si no hay una autoridad externa a la Biblia, repito esto, ¿no? Que hace un rato mencionamos, una autoridad externa dejada por Cristo que puede interpretar la Biblia, interpretarla y enseñarla libre de error, estamos complicadísimos, se viene todo abajo, cada uno cree lo que quiera, apaga y vamos, porque total, ya está. No es así, ¿sí? Pero también hay otro dato importante, está este poder de enseñar
magisterio, ¿sí? Los apóstoles, al ir ya llegando a una edad determinada, que se veían viejitos, que estaban a punto de partir con el Señor, van imponiendo las manos, y está la carta de Pablo, por ejemplo, impone las manos a otros que también los nombran supervisores, obispos. La palabra obispo o episcopo significa supervisor, ¿sí? Ya Pablo habla de obispo, de presbíteros, de diáconos, palabras muy nuestras, muy de hoy, ¿sí? En la iglesia tenemos lo que es el sacramento del orden sagrado, tenemos el primer grado, el diaconado, pues los presbíteros, después los obispos, ¿sí? De eso habla Pablo también. Y eso se llama sucesión apostólica, ¿sí? Entonces, la iglesia, desde que empezó hasta ahora, hizo lo mismo en lo disciplinar y enseñó lo mismo en lo doctrinal, ¿sí? Y en todas partes del mundo. Si a mí tuve la oportunidad de ir a misa en otros países y en otro idioma, pero las lecturas que se leen en el otro país son las mismas que se leen en Bahía Blanca, porque la iglesia es una, y toda la liturgia y toda la vida de la iglesia es la misma en todas las partes del mundo. Se lee la misma, la misa es la misma, respondés lo mismo, pero en otro idioma. O sea, somos una, toda la iglesia católica del mundo, ¿no? Sí, esto que dice Ina es muy importante, porque nosotros tenemos la liturgia nuestra católica, es la misma en todos lados. Cuando uno va a misa, no sé, hoy es martes, hoy no podemos, ya no está la capilla, ya en un rato se empieza la misa, a las 19, pero bueno, mañana, si podemos ir a las 7 de la tarde a misa, sabemos que esa misma liturgia, esas lecturas que se leen, se están leyendo en otro lado. Esa es la universalidad de la iglesia, ¿sí? Creemos lo mismo y vivimos lo mismo. La vida es la liturgia, la vida de la iglesia es la liturgia, ¿no? Y creer lo mismo, bueno, es la parte doctrinal y dogmática. Creemos y vivimos lo mismo. Ahora, yo acá quiero hacer un paréntesis. Que hay problemas dentro de la iglesia, sí, a ver, sí, más allá que creamos lo mismo, tuvimos en algún momento problema con la iglesia ortodoxa, que todavía que hay una separación, que gracias a Dios parece que hay un acercamiento muy grande a través de que fue, bueno, pontificados anteriores y el pontificado del Papa León ahora, pero sí, que haya habido malos obispos, o malos papas, o malos católicos laicos, o que los haya, eso no le quita legitimidad a la iglesia. Cristo, cuando habló del trigo y la cizaña, ya sabía que esto iba a pasar. Y no le dijo, bueno, muchachos, a los ángeles, muchachos, vayan, agarren de los pelos a todo esto que hacen las cosas mal, y sáquenlo de ahí y dejen a los buenos. No. Yo siempre pongo en unos grupos, tengo un grupo que coordino los martes, ¿no? Vamos a hacer la invitación a los grupos que tenemos nosotros un poco, que acompañamos, que coordinamos, acompañamos. Pero el grupo de los martes les digo que cuando Cristo fue apresado, en el momento había 12, de los cuales uno traiciona, uno niega, 9 disparan. Queda uno solito frente a la cruz junto con María. Juan y María frente a la cruz. Cristo puede haber dicho, bueno, muchachos, una vez que resucito y me presento, le digo, muchachos, listo, bajamos la persiana, ustedes no los quiero más, voy a elegir otros 11 porque ustedes son un desastre, me dejaron solo. No. Cristo vuelve a apostar en ellos. Cristo todavía, lo leyó Cristian hace un ratito, todavía Pedro le reafirma el carácter de pastor universal de la Iglesia Católica, ¿sí? Vuelve a apostar en ellos. Y la mayoría de los apóstoles mueren mártires por la causa de Cristo, salvo Juan, que murió viejito, pero entonces, claro que es importante entender todo esto, que la Iglesia es una, que la Iglesia tiene autoridades legítimas, que esa legitimidad la lleva a enseñar la sana doctrina, libre de error, y que esa doctrina se viene enseñando desde hace 2000 años. La doctrina no cambió. Lo que sí hubo un desarrollo teológico, ¿sí? A ver, Cristo cuando vino al mundo no dijo, señores, yo soy el Hijo de Dios, soy la segunda persona de la Santísima Trinidad,
igual dignidad que el Padre y que el Espíritu Santo, de la misma esencia y naturaleza. No, eso se fue dando después, ¿sí? ¿Cristo dejó doctrina? Sí. Esas doctrinas se fueron aprendiendo, enseñando y desarrollando. Por ejemplo concreto, siglo IV, ¿sí? Arrio, sacerdote católico, que empieza a enseñar que Cristo no es Dios. ¿Qué pasa entonces? Bueno, ocurre algo muy importante. La Iglesia se reúne en un concilio, ¿sí? Concilio de Nicea, año 325, primer concilio ecuménico. El de Jerusalén fue el primero, pero este fue ecuménico. Fueron obispos de todos lados, no pudo ir el Papa, pero mandó a un representante, Ocio de Córdoba. ¿Sí? Estaba Atanasio, que era diácono, que fue el defensor de la ortodoxia, de la sana doctrina. Bien, y ese concilio declara dogmáticamente una verdad que ya se creía que Cristo era Dios, pero la declara dogmáticamente. Dogma cristológico, que Cristo es Dios, y de ahí también ese concilio sale el credo niceno, bueno, etc. Pero claro, esa iglesia reunida con sus autoridades, los obispos, etc., tenía ese poder, ¿sí?, de en ese momento actuar de manera infalible. Porque si no, hubiesen dicho, muchachos, y no importa, Arre, vos enseñan lo que quiera, nosotros enseñamos otra cosa, no nos vamos a andar peleando, porque fue complicada esa época, se peleaban hasta a trompadas. A Atanasio no me sale la palabra ahora, pero lo echaron de su comunidad. Diócesis, sí, de su diócesis, pero no me sale la palabra cuando lo sacaron, lo exiliaron, digamos así, de su diócesis, creo que 4 o 5 veces, ¿sí? Los arrianos. No, fue complicado, ¿sí? Sin embargo, hubo una defensa de la sana doctrina de la ortodoxia. Bueno, entonces, gente, ya vamos terminando, no sé qué tiempo nos queda. Nos quedan 8 minutos. Pasamos acá, Luis se ríe porque al final nos entusiasmamos. Bueno, ya vamos terminando. Claro que hubo un desarrollo teológico de la doctrina, ¿sí? Pero no se inventó nada, no hubo un invento. El depósito de la fe ya está, ya lo dejó Dios, lo dejó Cristo, ¿sí? A través de lo que dijimos hoy, de la Escritura, de la tradición, ese depósito de la fe, ya lo conocemos lo que creemos, pero tuvo que haber, y sigue habiendo un desarrollo teológico de algunos temas para profundizar más en ellos, para conocerlos mejor, ¿sí? Bueno, ya vamos terminando, a ver que no me quiero olvidar de nada, y si me olvido algo ustedes me dicen, chicos. De invitar. Sí, acá me queda una partecita que quería. Bueno, acá hay no vamos a leer, pero 2 pasajes importantes, ¿no? Lucas 10:16, que dice Jesús, a quien ustedes escucha, a mí me escucha. ¿A quién está hablando Jesús? A la iglesia, a los apóstoles, ¿sí? Acuérdense cuando hace un ratito yo creo que Lino Cristian, cuando Jesús llama a los 12 apóstoles, primero a Pedro, bueno, después a los 72, se va armando la iglesia, después viene Mateo 16, ya Cristo instituye una iglesia con las características que hablamos recién, las llaves del reino, el poder de atar y desatar, ¿sí? Y Cristo dice, al que ustedes escucha, a mí me escucha. Y al que ustedes no escucha, a mí no me escucha. El que escucha a la iglesia de Cristo, lo escucha a Cristo. La iglesia de Cristo tiene 2000 años. La iglesia de Cristo es el Señor mismo, ahora y antes y ahora. La iglesia de Cristo tuvo los concilios, formulaciones dogmáticas. La iglesia de Cristo pasó y sigue pasando por crisis, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Estamos pasando ahora con esta nueva corriente modernista, donde por ahí hay, y sí, algunos sacerdotes que enseñan cosas que no deberían enseñar, ¿no? Pero bueno, sigue siendo la iglesia de Cristo. Sigue siendo la iglesia legítima de Cristo, con autoridades legítimas dejadas por Él. Algo más que me quedó por acá, y ya terminamos. Bueno, sí, ya hablamos de... Claro, que podemos decir también que a la par que hubo algunos papas que hicieron cosas que moralmente tuvieron errores, no doctrinalmente, no tuvieron errores doctrinales, porque nunca un papa cometió un error doctrinal, ¿sí? Hay un tema con el caso del Papa Honorio, pero no tampoco cometió es para otro día, no cometió ningún error doctrinal. Sí, moralmente, claro que sí. Lo elegimos hoy, los papas no son impecables, son personas como nosotros, y nosotros tenemos sacramentos, recurren al sacramento de la confesión, y como nosotros.
Se equivoca, más vale que sí. Pero en el momento que hubo algunos papas moralmente no santos, digamos así, hubo grandes santos, como un San Francisco de Asís, como una Teresa de Ávila, como un San Juan Bosco. Bueno, esa es la iglesia, ¿sí? Decía, creo que Francisco de Asís, una santa pecadora. La cabeza es Cristo, santo, Dios, el cuerpo somos nosotros. Bueno, creo que hasta acá llegamos hoy, nos quedan 5 minutos, podemos hacer la invitación. Claro. El grupo en la capilla donde nosotros participamos, en San Martín de Porres, tenemos distintas actividades a las que se pueden acercar si a alguien le interesa. Los martes tenemos... El martes sí, cortito, el grupo de Catequesis Perseverancia, Estudio Bíblico, de 20 a 21 a 30 del salón de la capilla, Biblia y mate, están todos invitados. Los miércoles tenemos un grupo de formación católica que ahora estamos profundizando sobre el credo dentro del catecismo de la Iglesia Católica y del compendio. Nos estamos hoy trabajando con eso. También, si se quieren acercar, estamos los miércoles de 20 a 21 a 30, a veces hasta 22. Y los jueves de 8 a 19 horas tenemos adoración eucarística en San Martín de Porres. Es Enrique Julio 875. La iglesia está abierta, está siempre alguno de nosotros en adoración. Se puede acercar cualquier persona y estar un rato en silencio delante del Señor. Jesús vive y está en el Santísimo Sacramento del altar presente y nos está esperando para que lo adoremos y nos llena de bendiciones cuando estamos un rato con Él. Así que eso ya saben, de 8 a 19 horas, Enrique Julio 875. Y el Padre Juan, que mandamos un saludo, que nos asesora, nos acompaña, siempre está confesando, generalmente el martes y miércoles de 16:30, 17 hasta un poquito antes de misa, que es las 19, y los jueves un poquito menos porque de 18 a 19 está la adoración comunitaria. Y bueno, tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos un sacerdote que realmente nos enseña la sana doctrina, ¿sí? Y un respeto por la liturgia impresionante. Así que bueno, agradecemos a Dios por esta bendición del Padre Juan en la comunidad. Creo que ya estamos, nos tenemos que despedir. Será hasta martes que viene, si Dios quiere, recen por nosotros. Espero que yo que todo sea para la gloria de Jesús. Amén, sí. Amén. Amén.